ciudad, lo mío. Como usted verá, me apasiona esto. Mi objetivo es que Corrientes sea la ciudad más linda del norte argentino, la más turística, la que más pueda crecer. Y además, como te dije al principio, yo soy parte de un equipo donde por ahí las ganas o las intenciones es lo menos importante. Acá lo más importante es estar en proyectos que busquen el bien común y el bien ciudadano, así que por ahora ese no es un tema que esté en la agenda. No, no se habla de eso todavía. No, yo ando por las calles, hablo con los vecinos, por ahí viajo, sabés que soy dirigente deportivo además, Sí. hablo con la gente. Eso no está en la agenda de la gente está preocupada por todo este ordenamiento económico macro que va yendo bien, desde mi punto de vista, va yendo muy bien. Eso, fíjese que implica poder programar muchas cosas. Hace 6, 7 meses un viaje de un equipo de minibásquet era imposible de pagar, imposible calcular cosas. Hoy ya hay un poco más de estabilidad al bajar mucho la inflación, se pueden prever más las cosas. Entonces, eso a mí me da mucha esperanza en el país. Confío muchísimo en la gente, hay muchos argentinos que trabajan bien, que trabajan en serio, que trabajan con las cosas más modernas, que están pensando en el bien común. Y bueno, tenemos que apuntar a eso y seguir consolidando este camino de ordenamiento nacional, que eso después va a traer muchas cosas atrás. En las peleas internas en el del frente se metió, se mete, ¿tiene alguna visión? Si te referís a la interna de la UCR, Sí. que ayer llamaron a interna, yo sinceramente lo que quiero es que se vote, que se exprese la voluntad del afiliado, porque necesitamos que eso esté ordenado. La UCR tiene una responsabilidad muy grande por ser un partido, el partido más importante de la alianza. Tenemos el gobierno provincial, muchos gobiernos municipales importantes, como el de Curuzú, Cuatiá, por ejemplo. Entonces tenemos todas esas responsabilidades y tenemos que estar ordenados. Entonces, a mí me parece que yo no soy amigo de las rencillas ni de ese tipo de cuestiones. De gestión podemos hablar 1.000 millones de horas, de ideas, eso es lo que me entusiasma de todo esto, la política para el bien, la política para la transformación, y ese es el camino que voy a mantener. Eso está clarito. Eh, con respecto a mí por lo menos me duele bastante cuando se habla tan mal del doctor Alfonsín. Sí. ¿A usted qué le pasa cuando escucha esto del presidente? Y me duele también. A mí me parece que hay muchas facetas del actual presidente que están bien, sobre todo el manejo económico, y hay otras que son difíciles de entender. Pero a mí me da la impresión que eso lo hacen en un esquema de marketing donde no quieren tener todo el día hablando de algo o todo el día polemizando por algo. Claro. Me parece que al Marcar agenda, público como se dice. marcar agenda y al público del presidente que tiene ahí un porcentaje, obviamente como todos tenemos de fanáticos, les gusta eso. Claro. Pero yo creo que finalmente en la práctica el presidente termina actuando bien. El otro día tuve una reunión con gobernadores radicales, donde me contaba Gustavo, el gobernador correntino, me contaba que le preguntaron por eso y que había minimizado el tema, diciéndole, no, yo soy así, yo hablo, soy un bocón. O sea, no mantuvo la posición tan distante con los gobernadores en una reunión más íntima. Claro. Entonces, ahí eso me lleva a creer lo que te dije hoy, ¿no? Que siempre, fíjate que siempre hay un tema, siempre buscando agenda. Y acá para mí, humildemente como argentino, como correntino, acá primero tenemos que trabajar en el tema económico, que se ordene el tema económico, que se ordene la distribución de la riqueza en las provincias, la coparticipación, todos temas de gestión, porque si eso se va ordenando, después empezamos a solucionar de fondo los problemas de la educación, de fondo los problemas de la salud. Hay un montón de problemas estructurales en el país que devienen de toda esta distorsión de precios producto de tantos años de inflación y de desorganización económica,
y que hay muchas cosas que se van a ir solucionando con el ordenamiento. Entonces, está bien, podemos discutir lo de Alfonsín, de Alberdi, ir para atrás, ir lo que sea, pero acá nosotros estuvimos al borde del abismo, al borde de una hiperinflación, con sistemas productivos, la educación, el tema de la salud, todo desquiciado. Entonces, eso es lo que hay que solucionar, eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que discutir. Todo lo demás son temas de agenda para entretenernos un rato y en esta vorágine de noticias ir pasando el día a día, nada más. Hablando de los eslóganes de que no hay plata, ¿cómo es la relación, si es que hay relación, municipio-nación? Antes había, no estoy diciendo ni que estaban bien ni que estaban mal, digo que había algunos planes que venían directo de nación a ciudad. Ahora no tengo conocimiento si hay o no, o si siempre todo tiene que ser a través de provincia, digamos, más allá de que algo le debe llegar automático, ¿no? Mire, hoy con Nación hay casi nada. Nosotros nos acostumbramos a eso. Fíjese que a nosotros nos tocaron los últimos 2 años del presidente Macri, cuando ya el gobierno nacional estaba con muchos problemas. Igual ahí tuvimos muchos temas de capacitación, de organización del gobierno. Trabajamos en conjunto en muchas cosas, ¿no? La modernización, por ejemplo, del municipio capitalino, lo hicimos mucho en conjunto con ellos. Todo lo que tenga que ver con el trabajo de lucha contra el cambio climático también. Después vinieron los 4 años del presidente Fernández, ahí ya no teníamos casi contacto y hoy no hay gran cosa. Siempre la relación ha sido con las provincias. Nosotros no tenemos obras directas de Nación con el municipio. No hemos tenido en nuestro periodo, incluida la reelección, que fue en el año 21, no hemos tenido contacto con eso. Sí, por ejemplo, tenemos grandes obras en la ciudad, que es la autovía de la Ruta 12, el ingreso, desde el aeropuerto que son 13 kilómetros, que esa obra está paralizada, y viene paralizada 1 año y medio antes de que se vaya el presidente Fernández, y la estación de tratamiento de residuos cloacales. Ambas obras nacionales hoy están paralizadas, y en los contactos que tenemos que sobre todo que tiene el gobierno provincial con la Nación, tenemos la información de que estarían a punto de reactivarse, lo cual sería una gran cosa, sobre todo la autovía, porque es la puerta de entrada de la ciudad. Entonces tenemos muchas dificultades y es muy peligroso todo lo que ocurre. Cuando viajamos a Corrientes, doctor, yo le cuento, ojalá la autovía se haga hasta Salada, por lo menos, porque yendo de acá, de Curuzú hacia Corrientes, más allá de que obviamente son rutas angostas, como se dice, no son autovías, que la tenemos acá a 36 kilómetros, la que va para Buenos Aires, cuando llegas al cruce de Salada hasta Corrientes es complicado el tránsito. Sí, no, esa parte inclusive, uno llega a Salada y ya tenés que venir muy despacito. Claro. A veces si se juntan 2 camiones ya no lo puedes pasar, es complicado. Muchas veces se habló de eso, de la autovía hasta Salada, y bueno, pero por eso te decía, si se ordena el país, se completan las obras que están ahora, después vendrá la época de las nuevas obras. Yo que sigo hace años la evolución económica del país, creo que una de las cosas que no se habla, pero que más nos ha perjudicado, es esa crisis económica permanente, que va quitando posibilidades de acción a mediano o largo plazo, y que va quitando capacidad de gestión estratégica. Es decir, ¿qué hacemos ahora para estar dentro de 2 años o 3 años mejor? Y entonces ahí es donde viene la desinversión y viene todo este problema de rutas, de carreteras, de desarrollo. Entonces, estoy muy esperanzado en esta época de que todo eso se va a ir logrando, aún sabiendo que el pueblo argentino está haciendo sacrificios enormes y acompañando un ajuste importante. Esa es la parte más complicada, ¿no? La gente que quizás, el que tiene trabajo, se puede ajustar. El problema acá es el que no tiene, digamos. Pero bueno, hay que tratar de
de hacer un poco más equilibrado en ese sentido, por lo menos para mí. Pero bueno, es duro el camino, dicen. A mí lo que me hace un poco de ruido es el que va quedando afuera. Lamentablemente es así. Y lo que pasa es que, a ver, por un lado decir, bueno, hasta dónde fue el sistema de descalabro y qué hay que hacer para ordenar. Y sin duda que el ajuste con equilibrio fiscal es muy duro, y algunos dicen, es lo único que se podía hacer. Entonces, mientras se transita, hay que de alguna manera ayudar a esos, como usted dice, que se quedan afuera, ayudar, paliar, esperando que el resurgimiento y el ordenamiento de la economía vaya generando... Sí, pero lo que pasa, doctor, que usted, por ejemplo, usted como intendente, eso solo es muy difícil, digamos. O sea, un municipio puede ayudar, pero ¿cuánto puede ayudar un municipio? No, acá necesitamos todo el ordenamiento de nación con las provincias en pos de esto, pero como te decía, yo creo que se han ido atendiendo prioridades, se van corrigiendo una cosa, se va corrigiendo otra. Me es muy llamativo todo ese ministerio del señor Sturzenegger, que va a trabajar en la desregulación de muchos temas del país. A nosotros nos pasó acá en la municipalidad. Cuando entramos, no teníamos la nómina de la lista de trámites por las diferentes secretarías. Entonces hicimos como un censo, empezamos a trabajar. Obviamente que había puntos de atención al público que no estaban bien preparados. En síntesis, hacer un trámite en el municipio era un problema. La gente veía al municipio como un enemigo. Entonces empezamos a trabajar los procesos, cómo era este trámite, cómo era este otro. Había trámites que involucraban a 2 o 3 áreas. El análisis del proceso, y una vez que tuvimos todo eso, hicimos listados, empezamos a poner en nuestra página. Hoy tenemos casi 190 trámites en nuestra página de la municipalidad, de los cuales el 40% de ellos usted puede hacerlo desde su casa sin moverse. Todos los pasos se pueden hacer por vía online, y además hay otros trámites que tienen porcentajes de participación online y algunas cosas que son presenciales. Entonces, ¿eso qué hizo? Que se agilicen los trámites, que tengamos más la información, de que el vecino pueda perder menos tiempo en los trámites municipales. Porque acá vale mucho la vida de cada ciudadano, vale mucho cada tiempo. Entonces, la municipalidad tiene que ser amigable con los vecinos y tiene que simplificar la vida de los mismos. Entonces, todo ese camino, todo ese proceso tuvo que ver con el ordenamiento que queríamos hacer, y eso me parece que va en línea con lo que venimos hablando, ¿no? A veces para crecer hay que ordenar y después seguir adelante. Muy bien, doctor, no le vamos a quitar mucho tiempo, pero bueno, seguramente mañana será bienvenido aquí en la ciudad de Cruzú, Cuatiá. Le agradecemos y bueno, seguramente ahora que tenemos el contacto, cuando empiece el movimiento político, también lo vamos a estar molestando, porque yo reitero a la audiencia, a mí me hicieron una encuesta, ahora ya no hace 5, hace 10 minutos, donde me lo ponían al doctor Tassano como posible candidato a gobernador, teniendo en cuenta que usted no puede ser reelecto como intendente. Sí, así es. Así que pero puede bueno, ser otra cosa, ¿no? Puede ser diputado, puede ser senador, puede irse a la casa si quiere. O puede estar a cargo de una institución. Como, no, ya está, a cargo de la institución ya está, pero... Vamos a jugar en el equipo, en el puesto que nos toque, de arquero, de 5, de 8. Pero bueno, un jugador versátil. Yo le hacía más del básquet que del fútbol, claro, ¿no? Bueno, está bien, igual. No, bueno, pero todos los argentinos no ahí tendría que ser de pivot, de ala, de base. De base, Ya voy a ir a Cruzú a ver a San Martín, que es una institución que trabaja mucho y siempre está en los últimos años ahí en el candelero. Bueno, esta noche comienza el Final Four del Prefederal y ahí vamos a estar con los partidos. Es Montecasero, ¿no? Sí, señor, en Montecasero, a primera hora. Está informado el hombre. Muy informado, ¿no? No le vas a correr con la vaina. A primera hora juega Córdoba con Amad y a segunda hora San Lorenzo con San Martín.
Córdoba está 1-1 en la Copa Palacio, ¿no? Contra Regata Sí, en la sí. primera. Sí. Así Por que- ahí, en una de esas, siempre tenemos la invitación del intendente y de las autoridades de la Federación Correntina de Básquet. Por ahí me hago una escapadita el domingo a ver las finales de Montecasero. Muy bien, allí lo vamos a estar esperando entonces porque yo ahí sí voy a estar. Y una cosa más, Sí. si me permite, me emociona mucho visitar Curuzú-Patiá porque es una ciudad fundada para mí, uno de los 2 próceres más importantes que tiene la República Argentina, que es el doctor general Manuel Belgrano. Muy bien. ¿Le puedo preguntar por el segundo ya que está? Sí, ¿El segundo prócer quién sería? San Martín y Belgrano. San Martín. Muy bien. En realidad serían, para que Uno- nadie quede un corre- conforme, serían los 2 próceres más Sí, sin duda. importantes. Uno ¿no? de Correntino, obviamente. Sí. Muchas No, gracias, pero doctor, muy amable. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Muy bien, ahí pasó el doctor Eduardo Tassano, intendente de la ciudad de Corrientes, que mañana va a estar visitando nuestra ciudad por motivo, obviamente, del aniversario de la ciudad de Curuzú-Patiá, que ya ayer empezaron algunos movimientos, Hoy siguen. siguen. Ahora en este momento están inaugurando una calle acá que se llama Edgar Estigarribia, Sí, esquina señor. 9 de julio, en Villa del Parque. Nos han pasado la invitación, pero bueno, justo teníamos la comunicación importante con el doctor Eduardo Tassano, que no es para más ni para menos la visita de él en el aniversario de señor. Curuzú-Patiá. Muy En bien. realidad, le estaba preguntando a Ignacio Tonela si es que ellos van a traer un stand para poner acá, porque vio que... va a haber una expo también. Claro, el domingo hay una expo y si es que van a poner un stand en donde vean toda la movida correntina que hay para el turismo. En realidad nos olvidamos de decirle al doctor Eduardo Tassane que a Corrientes la pusieron en la pequeña Florida. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Y si es casi los 365 días del año hace calor No, es cierto. y tenés... Siempre hay gente en la playa ahí. Tenés 5 playas y lo que te olvidaste de mencionar es que ahora está muy de moda tema mascotas. En realidad nunca que pasó la moda ni tampoco existe, pero está el tema de moda porque hay líneas de colectivo, de transporte de pasajeros que habilitaron transporte para que la gente viaje con su mascota. Sí, así. Sí, acá en Corrientes ya. Mira. En Corrientes ya. Y también se habilitó transporte aéreo, en Argentina. Bueno, ese siempre se llevaba una... Yo recuerdo cuando era chico... No, pero ya no por bodega, Una caja en bodega se llevaba. No, ya no por bodega porque la última noticia con el tema de mascotas y aviones fue que se le perdió el perro. ¿Se acuerdan de eso que andaban buscando? No me acuerdo si era en Salta o dónde era que llegaron y no estaba el perro y empezaron a pegar carteles por todos lados, salió en TN, C5N, todo bien. Siempre es lindo eso, porque a ella le encanta todas esas cosas, ¿no? Pero en realidad y para el transporte de pasajeros en colectivo ya se habilitó la línea. Mira. Que usted puede ir con su mascota. Muy bien. 25 minutos pasaron de las 11 de la mañana. ¿Tiene para vender? ¿Vendemos, Agustín? Bueno. Siempre brillará y yo te amaré. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Patiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo.
nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto, participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, Constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar.
buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Prepárate, porque se viene el Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. Vas a disfrutar de una noche única al aire libre. Viernes 15 de noviembre. Apertura 21 a 30 horas. Frente al Palacio Municipal. Elección de la reina de la ciudad. Miss Curuzú 2024. Desfile de casas comerciales, presentando lo nuevo de la temporada. Y muchas sorpresas durante la noche. Entrada libre y gratuita. En adhesión al aniversario de la ciudad. Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. No te lo podés perder. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate 774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Cursucuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774-402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzú-Cuatiá.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 87 47 17. ¿Anotaste? 3794 87 47 17. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 46 96 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería.
conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774-549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119
o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11, ni más acá ni más allá. Precios, trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajas? Nosotros también. El Maestro 435, Barrio Centenario, Delivery 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Abrió sus puertas en Curuzú Frutas y Verduras Don José, de José Smith. Venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la Chacra Su Mesa. Estamos ubicados en calle Posada al 715, casi Verón de Astrada, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Por consultas y pedidos, te podés comunicar al celular 3458 41 35 95. Frutas y Verduras Don José. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto.
Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:57. Temperatura 31 grados. Humedad 79%. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Bueno, ya escasos minutos para llegar a las 12 del mediodía. 3 para ser preciso. 3. Bueno, depende de los relojes, ¿no? No. 3. 3. El reloj oficial de la República Argentina dice que faltan 3 minutos para las 12. Sí, el mío de los dos celulares, no, el mío dice ahí, 2. Y ahora, porque cambió recién. Ah, no, este muchacho. Recién cambió. El mío también cambió ahora. Qué pava. Bueno. Bien. ¿Tiene el cronograma de actividades, Aldo Boto? Sí. Hoy estamos con Aldo Boto, que vino desde temprano, digamos que no, porque apareció tipo... ¿Y si vos empezaste a las 10 el programa? Yo estaba sí, escuchando. Todos los días empieza a las 10. O sea, antes empezábamos temprano. No, bueno, pero convengamos que estamos en horario de invierno. Ah, ¿en verano va a empezar antes? En verano empezamos de 6 de la tarde. Bueno, ya. Una mentira, En verano comenzamos a las 6 de la mañana. Mocarela, pobre, a las 6. No, sí, él quiere venir. Es por la edad que se levanta tan temprano, ¿no? No sé, puede ser, sí.
Te va a escuchar, te va a estar escuchando. Pero viste que la gente grande se levanta temprano. Usted está diciendo que es grande. ¿Y es grande? Usted está tan atrevido como José Alegre de Espinillo, José Alegre y toda esa gente de esos barrios. No, José Alegre de Espinillo, convengamos, José Alegre de Espinillo. A todos esos, los otros, a los de Basualdo, todo eso. A todos los campeones de allá. Sí, que manden algo. No, te mandan fotos. No, otra vuelta, ¿sabes lo que me quiero comer algo. Bueno, el José Alegre de la parte de Basualdo a veces le dicen güiro. ¿Se acuerda que por qué le decían güiro? Bueno, sí. Pero igual no me dijo, ¿sabes lo único que me dijo? Me dijo que desde chiquito me dicen así nomás. Pero no sabe por qué. No lo sabe. Bueno, acá ya le estaba explicando. Bueno, y recién decías vos que hace un ratito, o en realidad ya habrá pasado una hora, se estuvo inaugurando Estigarribia y 9 de julio, acá cerquita de la radio. Hoy a las 21:30 es el desfile show de la Asociación de Comercio. Recuerden que la calle Verón de Astrada, desde General Ramírez hasta Gobernador Gómez, va a estar cortada. Está cortada desde las 8 de la mañana. Muy bien. Hasta mañana, Sí, señor. Y la avenida Mitre ya está cortada. Ya está cortada. O sea, no es que está cortada. Se puede transitar por la avenida Mitre. Lo que no se puede es para las paralelas, las que cortan. Por ejemplo, Sarmiento no se puede ir porque está el escenario ahí. Claro, sí. Entonces, no, pero yo recién pasé, está cortada Avenida Mitre. Yo no pude venir por Avenida Mitre hacia acá. Vine por acá atrás. Entonces vine están arreglando. ¿Y vine por la Prida. Porque ahí se va a hacer el desfile. Pero bueno, pará. Vamos a hacer bien. Que te cuente. Bueno. Esta no va. ¿Sabes la que me mandé recién? ¿Qué hiciste? ¿Así? Bueno, voy viniendo para la radio, Posada y Castillo, ¿no? Miro, o sea, Comandante Andresito y Castillo sería, porque ahí empieza. Sí. Miro para la derecha, no había valla, todo el asfalto limpito. Dije, más de retarme no me van a hacer. Nah. pero uno siempre tiene que ser primero. Nah. Ya le mandé para allá. Ahora están cambiando todas las direcciones de las calles. ¿Eso van a inaugurar estos días también o no? Mañana. Bueno, hoy 21:30, desfile show de la Asociación de Comercio y elección de la Reina del Comercio y Miss Curuzú frente al Palacio Municipal, como se está haciendo en los últimos años. Mañana, 8:30 de la mañana, el izamiento del Pabellón Nacional en el Mástil Mayor y ofrenda floral en el monumento al General Belgrano. Esto es en la Plaza General Belgrano. Algún desprevenido, el monumento al General Belgrano queda bien enfrente a la policía. Porque hay algún desprevenido y la plaza también. Y la plaza, bueno. A las 18 va a ser el acto central y desfile cívico-militar en la avenida Mitre. 70 instituciones van a desfilar. Demasiado. Más de 40 agrupaciones. ¿Querés que te haga una crítica a eso? No, bueno, sí. Pero si es abierto... No va a haber tiempo. Hay tiempo. Desde la 18 no. Van a tener que cruzar corriendo los chicos. No, corriendo no, pero siempre así el desfile. El desfile al ser... No, antes empezaba a las 3 de la tarde, bueno, pero hoy a las 3 es muy difícil. Y bueno, pero porque cortaron los árboles. A las 3 de la tarde era muy complicado. Pero más para mí, Y bueno, empieza a las 18 y que termine cuando termine. Sí. No, está bien. Tengo entendido que hay cerca de 70 o más de 70, ahí el número, no pregunté oficialmente, pero ayer alguien extraoficialmente me dijo que eran 70 instituciones. ¿Cuál? ¿Las instituciones o las agrupaciones? 70 instituciones. Y agrupaciones y a eso, creo que son 40. Y las agrupaciones que vienen después, digamos, son cerca de 40. Si no son 40, serán 42. Eso mañana. ¿Qué más? A las 18... del domingo, ¿sí? Expo Curuzú y escenario abierto por Verón de Astrada desde Juan Pujol hasta Rodríguez Peña. Por Verón de Astrada. Entonces yo me equivoqué hoy, que agarré y dije, bueno, en realidad en una conversación por privado le dije Parque Martín Fierro. Pensé que iban a hacer allá. Era la exposición del stand. No, es acá en la plaza. Cambiaron. Bien. ¿Y qué más? Bueno, ese es el programa oficial de los festejos
por el aniversario. Recuerden que no va a haber recolecciones de residuos, que también estaban viendo, o sea que traten de no sacar los residuos porque la gente de la municipalidad está abocada a otra cosa, que yo creo que el 16, no sé si me pasaron no hay recolección. No hay recolección. Ya lo tengo por acá también. Sí, me pasó. Igualmente, la gente que tiene movilidad tranquilamente puede ir y llevar su residuo a los contenedores que están distribuidos por el sábado 16 de noviembre no habrá servicio de recolección de residuos, rama ni pasto. Muy bien. Con motivo del feriado por el aniversario de nuestra ciudad. O sea que usted me está dando la razón, no sé si estará escuchando el abogado de la municipalidad. Porque despacio, cerebrito. Jonathan Ricciotti, no hay recolección. ¿Cómo no hay? No hay recolección de ramas ni. ¿El 16 no? No, los sábados. Que tenemos un conflicto ahí de por medio. Y ellos negaron que los días sábados se haga corte y recolección de ramas. No sé, yo nunca vi los sábados, no, como que no. Nunca vi los sábados, ¿vale? Usted nunca cortó, no sea cara dura. Nunca vi, no, como que no. Ni la uña de los pies se corta. No, nunca vi los sábados. Mentira, nunca vi. Pero nunca vi. A la que sí. Y yo estoy solo los fines de semana. ¿Y porque está durmiendo? Así que es muy probable que tenga razón. Yo a la que siempre la vi adelante de su casa con la moto. No, tampoco. No, sí, a ella sí. A Mercedes sí y me conta, porque la vi. Bueno, un aviso de la comunidad, un aviso parroquial acá, no creo que nos esté escuchando, pero al negro vamos a decirle que vaya a buscar su yaguá y lleve al campo. Que lo lleve al campo porque está peligroso. Le vamos a llevar al campo. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, nada, que disfruten de los festejos por el aniversario de la ciudad. Bueno, invitados esta noche a partir de las 20 del programa de Cortita y al Pie. ¿Qué hay esta noche? Y esta noche comienza. Tengo entendido que comienza el cuadrangular final, como hablábamos hoy con el doctor Tassano. ¿Te vas? Me voy. Te vas a transferir. Como dice la canción. Bueno, acordate que el amigo Rodrigo Solí está allá. Sí, está. Sí, ya estamos en comunicación para tener todo. Siempre el amigo muy Rodrigo Solí siempre lo que van. Y bueno, y nos está dando una mano también Maxi Olivieri. Sí, el hijo de. Sí. ¿Dónde anda el ex intendente? Bueno, él está a cargo de algo, ¿no? Es ministro del ministro. Vos sabés que a mí me llama la atención, cómo los ex intendentes del sur correntino pisaron fuerte y son dos, no sé si, jugando al ajedrez se puede decir dos alfiles muy fuertes o dos, no, yo creo que superaron la parte de peones. Son dos alfiles o dos torres muy fuertes del radicalismo. Henry Fink y Olivier, ¿no? Son gente que están, no sé si es funcionalmente trabajando para el radicalismo en sí o funcionalmente trabajando para uno de los radicales, porque ahora tenemos interna también dentro del radicalismo, ¿no? Sí, las internas hacen bien. No hay que asustarse, sí, pero a mí me encantan las internas. Oxigenan. Por supuesto. Pero yo pienso que no tendría que haber. En este caso no tendría que haber. Ya pasó, ¿Por qué no tendría que haber? Si no se ponen de acuerdo, tiene que haber internas. Sí. Además, las internas. No, ¿sabe por qué no tendría que haber? Sí. Porque ¿sabe lo que pasa? Es la ambición de seguir en la continuidad del poder. Eso es lo que no tendría. Bueno, eso es otra cosa, pero estamos hablando de otra cosa. Porque ninguno de los dos se quiere bajar. Estamos hablando de otra cosa. Lo que se elige hoy son autoridades provinciales del partido. No se están eligiendo candidatos. No, pero están peleando por una candidatura. Pero se están eligiendo las autoridades del partido. Lo mejor que puede hacer Corrientes, para mí, es lo que yo te vengo diciendo así. ¿Sí?
8 o 10 años por lo menos de que se pusieron a paso, es que Corrientes se adhiera a la Ley Nacional Electoral. Entonces, nosotros, los electores, elegimos a nuestros candidatos dentro del espacio que nosotros queremos. Hay un espacio, el peronismo o los que están con el peronismo, que puede tener 2 candidatos. Azcúa y... ¿cómo se llama la diputada? No. Cualquiera, poné. Azcúa y Malena o Pitín, por ejemplo. Bueno, Pitín no. Bueno, no importa, pero vos déjame que yo te explico lo que yo quiero. Dentro del peronismo. Dentro del peronismo o afines tenés todos candidatos. Dentro de los liberales que apoyan a Milei tenés a Caíto Loconte. Sí. ¿Y quién otro puede ser? Que salía con nosotros. No, que no son candidatos. El otro liberal es de Perucho. No, pero Casani no. Casani es de Eli. Eli iba a estar en ECO, para mí. Sí, entonces, ponele, no sé. Hay un periodista otro doble liberal. apellido. ¿Doble apellido periodista? Sí, uno que salía con nosotros acá cuando estábamos con Angelito hace mucho. No, pero bueno, no importa. Caíto Leconte y si querés un Romero Ferri, cualquiera. Y en el radicalismo tenés Colombi, el que diga Valdés, que puede ser el otro de Paso a los Libres, ¿cómo es? El senador Vizqui. Arias. Casani, Tassano, lo que vos quieras. Y vamos todas las pasos. Y que cada espacio elija al candidato que quiera. Y después, entre todos y entre los candidatos que quedan. Pero bueno, eso no pasa en Corrientes. Lamentablemente, para mí eso es lo mejor que hay. Porque vos inclusive acá tenés candidato a intendente por el justicialismo, fulano, mengano y menganito. Candidato por los liberales, fulanito, menganito y penganito. Por los radicales, fulana y fulano. Y los electores, porque para eso son las pasos. Lo que pasa es que los políticos instalan esto de que quieren eliminar las pasos porque en realidad no se animan a hacer. Milei ya lo dijo, Sí, pero que diga lo que quiera, Milei. Pero Dice Milei... cada cosa. Milei dijo que echó 3.100 tipos de la FIP y no se fue ninguno. Bueno, sí. No se fue ninguno. Bueno, mentira, ninguno echaron. Todo mentira, todo humo. Pero que... No se ponga nervioso si usted no trabaja en la FIP. No, pero... no echó a nadie, digamos. Y yo no quiero que eche a nadie tampoco. Bueno, ¿eso sabe por qué no echó a nadie? Porque es todo marketing. Porque hay una buena gestión dentro del sindicalismo de la FIP. Y uno de los referentes del sindicalismo de la FIP es Curuzucuatero. Probablemente. No, pero acá no. No, le digo, pero en serio le digo. Pero no es que no echaron acá en Curuzú, no echaron en ningún lado. Bueno, no sé. No, pero que... capaz le bajaron los sueldos. Tampoco. Bueno, ayer salió un informe. Ayer o antes de ayer escuché un informe en una radio de Capital. Bueno, no le bajaron el sueldo a nadie. Pero radio de Capital. No echaron a ninguno de Capital Federal. No le echaron, no echaron a nadie. No le bajaron el sueldo a nadie. Digamos, todo humo. Bueno, ahora lo último. Lo mismo que lo que acá. Si vos leíste, si leíste entre líneas lo que dijo el doctor hace un rato Tassano, lo es que se enoja con Alfonsín y todo, boquea, y cuando está con los gobernadores, frena el caballo, ¿no? El marketing es parte de la política hoy. Bueno, y yo creo que no se animan, no la hacen horizontal. Lo mejor que le puede pasar a la democracia es ser lo más horizontal posible y transparente. Bueno, para mí las pasos son eso, pero bueno, hay mucha gente que dice que es un gasto. Para mí la democracia nunca es un gasto. La democracia es cara, muchachos. Pero amo vivir en democracia, aparte no conozco otra manera. A mí me gustaría que... O sea, después vemos si hay que mejorar, sí, hay que mejorar, pero no conozco una mejor manera. Ahora fíjate vos que ahora el problema del peronismo, ¿cuál es? O sea, del justicialismo. Barato le va a salir eso. ¿Del justicialismo cuál es? Que ahora pusieron la excusa de que no tienen urnas. De que no hay urnas. ¿Verdad? Por eso no van a ir a elecciones. No, las elecciones no van porque... Bueno, cuando estaban los candidatos, pidieron las urnas. Y teóricamente no había urnas. Y bueno, no le iban a dar las urnas. Bueno, no había. Dijeron que no había. Pidieron al gobierno nacional.
Claro, pero 6.000 urnas le pidieron. sí. Los partidos deberían Es lo que yo le tener digo. un poco de dinero como para bancarse las internas. Pero eso es lo que yo te también. vengo diciendo hace millones de años. O sea, las internas. Pero son internas para. internas- Pero esas no son internas para elegir candidato. Son sí, pero internas para conducir. elegir la conducción del partido. Y eso la tiene que pagar el partido. Y es lo que yo le vengo diciendo hace millones Totalmente de de años. acuerdo. Eso sí tiene que pagar el partido. Eso se tiene que hacer. ¿Vos querés ser presidente Claro. del partido justicialista Fulano, a claro. nivel nacional? Bueno, bancátela, poné tu Totalmente bolsillo de acuerdo con vos. para que... Claro, pero esas son elecciones partidarias. A mí esas son las que menos me preocupan. Yo hablo de la elección de candidatos. Bueno, pero las elecciones partidarias hacen también. Acordate que el año que viene Corrientes y Santiago del Estero van a ser las estrellas del país para mí. Sí. Las estrellas del país. Bueno, acá en Corrientes el PRO mucho no... Son 4 en Corrientes, vamos a decir la verdad. Bueno, 10. convengamos que... Entonces habrá que ver dónde se pone el PRO. Convengamos que Santiago del Estero, a pesar de que es un gobierno radical, es sumamente kirchnerista. Sí, es un gobierno con... Sí, popular, Sí, digamos. Sí, Sí, pero que el radicalismo es un partido Sí. nacional y popular, digamos. El que niegue que el radicalismo es un partido nacional y popular leyó otra plataforma, digamos. A mí lo que me preocupa son los radicales que no son nacionales y populares. Esos son los que me preocupan. Pero el tema es que no habrán leído historia. No habrán leído tanto. Sí, hay de los dos también, es verdad, hay de los dos. Va a ser un tema Corrientes, ¿eh? Va a ser un gran tema Corrientes el año que viene, sin duda. Y otra cosita, antes de irnos, el tema la semana que viene comienzan las inscripciones en los colegios secundarios. Ya habían pasado el cronograma, ¿eh? Sí. Y desde la municipalidad creo que no sé si hay varios puntos donde lo van a ayudar. ayudar. El gran problema que tienen las inscripciones online en Corrientes es que pasa que vos vivís enfrente de una escuela y te mandan al campo a hacer la secundaria. Sí, me ha tocado a mí. A nosotros no... Personalmente a mi nene lo mandaron a la misia. Claro, pero eso, Hay que rectificar esas son cosas que tienen que solucionarse. O si no, la gente del sistema tendrá que... No puede ser, digamos, que te manden a... Otra cosa hay que... gente que no puede solucionar, ¿eh? Hay otra Vos porque mirá. sos el director de la radio. No, jamás en mi vida chapié. Por eso te solucionaron. Jamás en mi hay vida. Gente que hay gente que vive a la vuelta al Barnillo, que fue todo el año a la secundaria, no sé dónde. Jamás en mi vida. Seguro jamás que, en mi no vida. hace falta. Jamás en mi vida vine y dije, es más, ni siquiera mi apellido digo, para que claro. no tener... Me va a calentar. No. Pregúntele a la Agustín, gente. sacalo del aire porque está hablando pavadas. Cualquiera sabe no. quién es. Pero si vos entras a un lugar. Bueno, pero no. Yo no chapeo tampoco. No saco provecho. Nada. Este come gratis por todos lados. Olvidate. Él entra y ya se come sabe gratis. quién es. Entonces no quieren. Y como saben que habla a la mañana, le solucionan todo por las dudas, no, claro, no. sí, olvidate. No, nada que ver. Olvidate. Ni se siquiera ríe la gente del otro lado. Escuchá, ni siquiera yo no tengo el tupé de Aldo que él cena, almuerza, todo gratis. No. No. ¿Dónde? Y después reclama acá que quiere animales autóctonos. ¿Cómo se ríe la secretaria? Sí, pero prometen no, jamás tanto. hice eso. Un jamás. ciervito nomás quiero comer yo. Acá le estoy escribiendo dígale, Diego Yo Riquelme. quiero comer un ciervo. Bueno, ahora puede aprovechar que en los stands de ahora... Va a haber comidas exóticas, me dijeron, sí. Bueno, no es exótica, comida de animales... De animales no convencionales. No, Sí, animales no autóctonos. Convengamos que todos comen acá, ¿eh? Sí, nada. Todo se come. Acá se come todo. Pero hay algunas cosas que nos dicen que comen porque está prohibido. Claro. Yo conozco a todo eso. Sí, acá, por ejemplo. Este hombre sí. Sí, come todo lo que hay. Lo que venga. Se nota. No sé, yo entiendo que él me quiera, pero se quiere parecer en todo, parece. No, encima, no sé, que dijo que
Dijo que iba a ir conmigo a Casero. Se comprometió Sí, y y ahora ya se bajó. Está echando para atrás. Ya se bajó. Lo invitaron a comer un asado y me abandonó. No, pero tenés que ir con él. Increíble, increíble. Y bueno, tenés que ir a comer la cena. No, pero yo tengo que ir a Casero, pues. A la vuelta. A las 10. Así que, no, 9:30. 9:30. Hoy vamos a estar seguramente de las 8 con todo lo que pase en el cuadrangular. Acá está Aldo Boto, claro. Está al aire. Sí, estoy pidiendo un ciervo. Te está reclamando el cuartito que nunca le mandaste. Bueno, si no, ese... Ya me debe medio. No, a esta altura te debe medio. Me debe medio por la inflación. Sí. El amigo Diego Riquelme, Sí. Y si no, con un cordero anda bien, dijo. Sí, también puede ser. ¿Por qué no? Ahora tenemos que llevar para hacer la cena de fin de año con los muchachos del programa ya. Vos sabés que yo me voy a pasar la fiesta, siempre la fiesta de fin de año me voy al campo en la zona de San Miguel, ¿no? La zona de San Miguel que está ahí. Sí. Y sí o sí tengo que llevar el cordero cruzucuateño porque la gente de allá ya se mal acostumbró. Aparte es más rico. Es obvio. Tiene otro gusto, tiene otro sabor, tiene... Pero si no llevo, yo tengo que volver a buscarlo. Sí, así tiene que ser. No, pero bueno, le hago fama a la... ¿Vio? Yo no saco carnet, yo al contrario le publicito a la ciudad. Está bien, pero yo tengo... Estoy seguro. Estoy seguro de lo que digo. Bueno, nos vamos. Yo me voy porque si no, no llego. Yo tengo que ir caminando. Mirá lo que te manda acá. Con gente con un chicote. Te va a dar. Se va a morir. Este hombre va a morir atragantado porque no quiere convidar nada. No convida nada. No quiere. Y más, anoche me agarré y me mandó un jarro así. Ya venía muerto ese peleando ahí. Un jarro así lleno de hielo y estaba poniendo un jugo de pomelo con algo, después lo estaba mezclando con un líquido rojo ahí, no sé qué. Claro. Mirá, para calmar la sed, me dice así. Mira, está bien. Mira, mirá. Tengo uno acá. No. Hacerle un regalo al ciervo y que ahí vas a valorar lo que... Nada, que me hace caminar a mí. Está loco este. Todo tiene... Hola, mi amigazo José Alegre. Tiene toda la razón, porque siempre los que están del otro lado dicen, tráeme un cuartito, o tráeme esto, o tráeme lo otro. Pero no, un ciervo hoy poco, le vamos a hacer un jabalí padrillo, le vamos a poner por lomo. Y ahí le vamos a hacer caminar. No camino yo, quieren que camine con... No puedo ni con mi cuerpo. Bueno, nos vamos, Dani. Nos vamos, si Dios quiere. Espero que tengan una... Acá mirá el amigo Gustavo. No, perdón. Mi amiga Estela. Hola, Estela, ¿cómo está? ¿Qué tal salió el pato? Ayer me mandó una foto, Estelita. Mirá lo que es esto. Sola encima acá. Un pato con un chacinado casero. Estaba almorzando. Y acá me dice, acá me agarra y me dice que tiene carne picada de ciervo, si para hacer empanadas. Carne picada de ciervo, sí, vamos, que traiga. Qué mi señora quiere cocinar. Mentira, que nunca que va a decir voy a cocinar yo, ¿no? Bueno, pero qué bárbaro. yo también cocino. Alguien que tenga una moto guadaña, la señora de Aldo quiere cortar el pasto. Sí. Ahora no puede. Bueno, nos vamos. Dale, esta noche los esperamos a todos para las transmisiones. Acá me dice el amigo Diego Riquelme que te da el cordero que vos elijas, pero tenés que cazarlo. Bueno, vamos a ir. Lo vamos a correr. Pero... Dale. Un saludo enorme. Y para mañana el aniversario de Curuzú Cuatiá. Les deseamos desde el programa de Arriba Ciudad el muy más feliz cumpleaños para toda la gente, para todo lo de Curuzú, para todo el departamento de Curuzú Cuatiá, porque es el aniversario del departamento de Curuzú Cuatiá, no de la ciudad. O sea,
El departamento en sí, que incluye todos los parajes, bueno, es el aniversario de Curuzú Cuatiá. Disfrútenlo, vengan a la ciudad, lo que se encuentra en la zona rural. Va a haber diverso de actividades. El desfile, aprovechen. A la gente les recomendamos que en el desfile, cuando estén pasando las agrupaciones, que en realidad traten de mantener la calma, porque los animales a veces que no están acostumbrados y más en el horario que ya va a ser nocturno, entonces sale todo bien. Espero que disfruten de todas las cosas que van a presentar la gente del municipio, que está haciendo un esfuerzo enorme, y a pasarla bien, muchachos. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, con todas las actividades. Seguramente va a ver fotos por doquier. Muy bien, felicidades para todos. Acá me dicen así, miren, me dice feriado. Sí, feriado para usted, Aragán. Para mí no. El lunes. El lunes, sí, el lunes feriado. Acá el de la panadería ya está haciendo feriado, ya verás que. No, abre la panadería. La panadería, la sucursal del cielo, nos acompaña acá. Personalmente, no sé quién estará vendiendo, creo, pero él está acá. Bueno, cuando uno es jefe. Cuando uno es jefe. Cuando uno es jefe. El amigo Agustín Lona, la panadería sucursal del cielo. Hablando de eso, no mencionan la carnicería. Está ubicado enfrente del Sanatorio San Roque. ¿No? Claro, pues está 519. ¿Y por qué le hicieron? El día está abierto todo el día. Bueno. Todo un ídolo, ¿eh? Nos vemos, que tengan un muy buen fin de semana. Y a cerrar las ventanas que anuncia la lluvia del domingo. Sí, en serio. ¿El domingo? Desde el domingo 90% de lluvia. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, que tengan un muy, pero muy buen fin de semana. Chau, chau, adiós. Sale el sol en mi ciudad, llega la primavera tras de larga espera. Quiero volver a mi lugar, pues nunca habrá otra. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Onda. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú Cuatiá.